El día menos pensado, con Alberto Huertas. Seguimos en el día menos pensado. Desde luego, hablar de historia es siempre apasionante, conocer las peculiaridades de una ciudad, de un territorio, el porqué de cada huella que permanece en sus calles o descubrir las singularidades que han conformado el ADN urbano y social de un territorio. Desde luego es todo un privilegio siempre, pero hacerlo además de la mano de alguien que ama indagar, descubrir, explorar para después contarlo. También, que es casi como meterse en cada historia y vivirla de primera mano en cada página, es todo un lujo. Y sí, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a parir una criatura, su criatura, como a él le gusta decir, nuevo libro, criatura literaria y tercera entrega de Murcia, Secretos y Leyendas 3. Antonio Botías, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, encantadísimos de tenerte en el programa. Es un placer. Porque además es que cada vez que alumbras una nueva criatura vienes aquí a presentarlo y es un placer para nosotros y para los oyentes. Bueno, ya tenemos la trilogía. Recuerdo que con la publicación del segundo libro, cuando estuviste aquí, me dijiste que una de las cosas que más te costaron fue precisamente tener que cribar entre tantísimas historias, por lo que yo creo que esta tercera entrega estaba casi dada por hecha en el momento en el que ya estabas incluso escribiendo el segundo libro, ¿no? Pues sí, es tremendamente difícil porque, fíjate, yo llevo publicando en el diario La Verdad desde hace 12 años una serie que se llama La Murcia que no vemos y de ahí he ido sacando artículos, ¿no? Pero yo recopilé todo lo que había hasta el año 2005 y de ahí salen estos 3 libros, ¿no? Es decir, todavía quedan 5 años más, ¿no?, donde ha habido que seleccionar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que como la mayoría de las historias yo las cuento porque me sorprenden, y no hay otro, no tengo otro ánimo, ni otra criba, ni otro elemento para elegir, sino que me sorprendan, pues es tremendamente complicado, porque esta ciudad es una ciudad bastante insólita. Para los amantes de la lectura, para los curiosos, los que siempre les gusta aprender algo y para aquellos que quieran sorprenderse redescubriendo precisamente Murcia, no se pueden perder esta tercera entrega donde, por ejemplo, Antonio, nos trasladas a la historia para conocer cómo se enfrentó Murcia a algo muy en boga, algo que estamos en este momento padeciendo, como es una pandemia, aunque eso sí, en situaciones muy diferentes, ¿no? Con menos medios y con una situación, al final, médica muy diferente a la que tenemos en este momento, en cuanto a investigación, en cuanto a desarrollo. ¿Cómo se vivían las pandemias en esa Murcia de hace unos años? Sí, pues fíjate, aunque realmente es otro escenario absolutamente distinto, imaginemos las epidemias de cólera del finales del siglo XIX, hace más de un siglo, pero realmente en esencia se vivían igual, ¿eh? Es decir, habían toques de queda y también había muchísima gente que se lo saltaba, había que guardar la distancia social y había mucha gente que se la saltaba, ¿no? Es decir, que... O sea, que nos hemos cambiado poco, hemos cambiado, ¿no? muy poco. La esencia del ser humano muy cambia poco. Muy poco. Quizás lo único que no se discutía eran las celebraciones religiosas, porque éramos muy dados a sacar santos a la calle para hacer rogativas. Y eso sí que nadie lo discutía, ¿no? Entonces, curiosamente, mientras por un lado se pedía el toque de queda, o se pedía que se guardaran distancia, o se pedía que hubiera mayor higiene en casas y calles, mientras por un lado la autoridad exigía esto, por el otro se celebraba una rogativa extraordinaria en la catedral, con media ciudad allí metida, y con la única precaución de dejar las puertas abiertas, como decía la prensa, ¿no? Para que hubiera ventilación. Para que hubiera una escasísima ventilación, con lo cual aquello se convertía en un foco de... O sea, que con la Iglesia hemos topado, ¿no? O sea, lo que no se perdonaba en aquellos tiempos, ¿no? También es totalmente lógico, era todo lo que tenía que ver con lo religioso, pero sí que en cuanto a medidas, más o menos... Sí, pero fíjate, también hay que ser justo, ¿no? También en parte, cuando habían grandes rogativas, pues se reunían cientos de personas, ¿no? Pero es verdad que en otros momentos determinados, como son la epidemia de peste, las epidemias de peste, de fiebres amarillas, etcétera, sí el alcalde de turno llegó a prohibir
por ejemplo, algo que hemos visto en la actualidad, ¿no? Que se celebren entierros y que ni siquiera el ataúd pueda entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, pues en esa época salía el párroco, le echaba una bendición al fallecido y de ahí derecho al cementerio, donde también estaban prohibidas las visitas, etcétera. Y que en eso hemos avanzado poco. Hemos avanzado poco y, desde luego, en lo que también hemos avanzado muy poco es en el comportamiento del ser humano, ¿no? Que al final intenta, porque además es lógico, ¿no? Yo creo que va en esencia el transgredir las normas, ¿no? E incluso saltárselas, a pesar de que, insistimos, hay que ser muy prudentes en este momento, sobre todo en un momento en el que por fin estamos, parece, conteniendo esta segunda ola de la pandemia. Bueno, en las dos primeras entregas, Antonio, no solo repasas acontecimientos, curiosidades, momentos sociales de gran relevancia que en muchas ocasiones han pasado, ¿no? Inadvertidos en gran medida, ¿no? Pero que somos lo que somos, ¿no? En buena parte debido a eso, sino que también te gusta rescatar mucho el tema de personajes, ¿no? Que por muchos motivos y además diferentes, por su singularidad, fueron característicos en su época. Y a mí me ha dejado muy impresionado uno, a ver si nos puedes hablar un poquito de ella. Estoy hablando de la monja, atención, que veía en cueros a los hombres. Sí, eso es una historia muy, muy sabrosa, que además, por cierto, la quemaron viva, como no podía ser de otra manera, como era ella, ¿no? Pues esto es una religiosa, está documentado el proceso, el auto de fe de la Inquisición, y bueno, entre otras 1000 peripecias, ella sostenía que tenía unos anteojos, unas gafas, que al ponérsela podía ver desnudas a las personas, ¿no? Concretamente a los hombres, insistía. Y así se mantuvo hasta el final de sus días, por ello fue juzgada, por ello y por otros hechos pues no menos sabrosos como este, ¿no? Pero hasta el último momento pues siguió profiriendo que los veía desnudos, ¿no? E incluso describía los atributos de unos y de otros, según cuentan los cronistas, desde la misma hoguera, ¿no? Es decir, que aquella monja es un personajazo para Pero la historia solamente de la los ciudad. veía con el anteojo Sí, puesto. con unas gafas mágicas que Y digamos hoy en no día. era fácil como quitarle las gafas antes que matarla. Hombre, pues bueno, eso súmale pues la herejía de una pseudo religiosa, etcétera, y también la época, ¿no? Porque bastaba con colocarse cualquiera aquellos anteojos para ver que era falso, y a esta señora, pues enclaustrarla en un manicomio era donde debía estar, ¿no? Pero sin embargo sí, la justiciaron. Y además se recreaba, ¿no? Porque incluso, claro, comentaría cómo eran los atributos de aquellos hombres con los que juicio, se cruzaba. etcétera, etcétera. Vaya tela. Bueno, como estas, muchas otras leyendas, curiosidades, personajes y misterios que no se pueden perder y que les van a dejar boquiabiertos seguro a lo largo de todo el libro, porque yo me hago una pregunta, Antonio, ¿cómo se consigue hacer un libro de estas características? Has explicado antes, ¿no?, que al final era un trabajo a raíz de esos artículos que empezaste a publicar en La Verdad. Eso que lo comentabas hace unos días, ¿no?, en las redes sociales, inicialmente eran pues unos capítulos, al final tuvo, ¿no?, permanencia en el tiempo, pero ¿cómo se construye un libro de estas características? ¿De dónde sacas la información? Es lo que a uno le van contando, pero claro, a ti te pueden contar algo, pero después se empieza una tarea complicada que es la de indagar, tirar de archivos, verificar archivos además muy antiguos. Me refiero que en muchos casos es difícil de conseguir. Es un trabajo muy costoso, ¿no? Para lo que pueda parecer, que habrá gente que diga esto es ponerse y escribir lo que a uno le han contado, ¿no? Al final hay un trabajo muy difícil detrás. Es costoso, pero bueno, yo lo hago encantado porque me encanta, ¿no? Es aplicar lo que nos enseñan en las facultades de periodismo el primer año, ¿no? Que el periodista vive con el chip permanentemente y no solo lo tiene cuando está delante del micrófono, de la cámara o en la redacción del diario, ¿no? O el digital. Continuamente las 24 horas estás con el chip buscando la noticia. Y eso es lo que hago yo con la historia. Continuamente las 24 horas pues me voy fijando. Gente, a veces te encuentras una calle, el nombre de una calle muy curiosa, y dices, ¿por qué se llamará la calle Turroneros, Turroneros? Hombre, porque vendían turrón, supongo, pero ¿por qué? Y ahí te pones a indagar, o la calle Brujera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso luego lo tienes que apoyar pues con una rebusca en las hemerotecas. Por suerte hoy están digitalizadas gran parte de ellas, no tienes que ir directamente, y también por la propia biblioteca que uno tiene en casa, ¿no? Y entonces, pues ya te digo, pero es una búsqueda constante. Desde luego, o sea, la curiosidad, ¿no? Al final, La ¿qué sería de esta del profesión periodista aplicada a la historia? sin la curiosidad?
Esta es una pregunta que se hace en todas las entrevistas a escritores, es verdad, es la pregunta tipo, pero me encanta porque yo creo que nos ayuda a conocer mejor a la persona, ¿no?, que hay detrás de cada una de esas palabras que después nos apasionan leyéndolas. ¿Cuál es tu momento preferido para escribir? Porque no sé si cuando te pones a escribir buscas una rutina, un tiempo, un horario determinado, o no, o necesitas tranquilidad en casa, escribes con música. ¿Cómo escribe Antonio Botías? No, con música es imposible, por lo menos yo no puedo escribir con música. A mí me gusta mucho escribir de noche. Generalmente... Una hora reflexiva, ¿no? Al final... Bueno, sobre todo una hora tranquila fluye. y sobre todo yo creo que es también por ser práctico, ¿no? Porque a esa hora no hay nadie en la calle, entonces tienes que estar en casa. Pues ¿qué hago? Pues me pongo a escribir, ¿no? También el confinamiento habrá sido, me imagino que... El confinamiento ha sido muy... una época muy fructífera. fructífero para esto, ¿no? A mí me gusta escribir de noche, sin música. Y soy muy normalito escribiendo, ¿no? Pero sobre todo de noche, es un momento en el que me gusta. Soy más nocturno, más noctámbulo, y para eso y para todo, ¿no? Entonces, pues es un momento idóneo. Pero bueno, cuando he trabajado en la redacción de un periódico es que me pasa el día escribiendo. Y muchos de estos artículos los he escrito en la propia redacción del diario. De manera que igual eran la 1 de la tarde o las 7, ¿no? Pero el momento para mí más bonito es la noche. Es la noche, ¿no? Y me imagino que para escribir un libro también se requiere de algo que no se hace, por ejemplo, para escribir un artículo, ¿no?, para la prensa. Se necesita una concentración especial para que al final el resultado, lo que quieres contar, sea exactamente lo que se escribe. Bueno, a Antonio Botías se le conoce de sobra, ya saben que además de escritor, periodista, asesor en comunicación, también es cronista oficial de Murcia. Yo no sé de dónde sacas tiempo, se lo estaba comentando antes de entrar en antena, pero es que es tremendo. Además, hace muchas cosas y la mayoría las hace muy bien. Yo no sé cómo se hace eso. ¿Cuál es el éxito, Antonio? Venga. Pues yo creo que no hago nada que no pueda hacer cualquiera, ¿no? Realmente a mí me apasiona la historia. No solo me apasiona el contenido, sino también divulgarlo, ¿no? Que la gente conozca dónde vive, conozca su ciudad. Y entonces pues ahí vuelcas tus energías. Cierto es que duermo poco, pero duermo muy bien, con lo cual araño muchas horas al sueño. O sea, que duermes poco. Pero muy ya bien. decía que tenía que haber pero algo para que uno pueda hacer duermo tantas poco, cosas, pero con calidad, pero ¿no? con mucha calidad. Que es lo importante. Y luego que tengo 6 o 7 negros que continuamente me están escribiendo libros. Claro, exactamente, es un detalle. exactamente. Bueno, esto no te creas tú, no lo digas ni en broma, ¿eh? Porque siempre habrá quien lo diga y diga, a ver, sí, ya decía yo. No, lo que sí sufro mucho es el plagio, ¿no? Porque con esto de las redes, bueno, pues sí, yo me he encontrado sí. reportajes míos firmados, yo qué sé, por cualquiera, en fin. Y me molesta bastante. Pero que además se lo trabajan muy Nada, poco. cortar y me refiero pegar. porque, claro, no cortan y pegan y como mucho le cambian una palabrita o yo qué sé, o una frase la transforman, pero me refiero que hacen muy poquito para que no se note al menos que no es un plagio. Eso, con perdón, debe joder. Pues sí, juego de bastante y más, fíjate, hay alguna publicación que no voy a citar, de algún organismo público que tampoco voy a citar, que sacaron unas historias mías, que las había firmado otro. Ostras. Y llegaron a colárselo a un ayuntamiento, me parece. Bueno, pero me imagino que ahí tuviste incluso la oportunidad de a la persona o a la Sí, persona bueno, lo llamé y le dije... al menos comentarlo, Sí, ¿no? le llamé y era un abuelete, un hombre muy mayor y se disculpó, final, me dijo que no tenía ni idea que era mío, pero bueno, digo, lo que está claro que no es suyo, ¿no? Al final acabaste hasta entendiéndolo, ¿no? Sí, acabé entendiendo. Pues qué bien, si es que es bondadoso donde No, los porque haya. bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, como cronista oficial de la ciudad de Murcia, todos sabemos lo que es un cronista, pero es verdad que a la mayoría se nos puede escapar cuál es el cometido, las obligaciones que tiene un cronista. Por ejemplo, ¿cuántas horas le puedes dedicar tú al año a una labor tan importante como es esa? Al final estamos hablando de que un cronista es quien deja patente, ¿no?, lo que sucede en la historia para que precisamente las generaciones futuras sepan cómo era la Murcia, en este caso, del siglo XXI, por ejemplo. Fíjate, el cargo de cronista no es un cargo vitalicio, pero no tiene remuneración alguna, que es algo que yo no entiendo, porque pues ya que eres cronista... Claro, y ya que se hace un trabajo... Y podías dedicarte a eso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, no tiene más obligación que hacer lo que pues, yo ya venía haciendo, ¿no? Investigar, recuperar historias, analizar hechos actuales poniéndolos en contexto con otros sucedidos anteriormente. Es decir, prácticamente es hacer lo que uno quiere y desea. No tiene ninguna obligación a ir al cargo, como tampoco tiene ninguna prebenda. Simplemente es eso.
el poder dedicar un tiempo, sea mucho o poco, de tu vida y de tu trabajo, a engrandecer la historia, las costumbres, las tradiciones de nuestra ciudad, dando fe de ello. Y se vive como una gran responsabilidad, me refiero, porque al final todo lo que tú escribes, todo aquello que vas dejando, ¿no? Como un legado para la historia, va a ser visionado, ¿no? Y me imagino que el mero hecho de que todo tenga que contarse de una manera fidedigna, objetiva, con la objetividad, ¿no?, que merece la historia, no sé si eso te genera una doble tensión a la hora de enfrentarte a esa labor. Sí, sin duda, y además cuando te pones a investigar en la historia ves que muchísimos errores han ido transmitiendo de cronista en cronista, ¿no? Y el que lo ha sucedido pues lo ha copiado, entendiendo que se decía que aquello era verdad y no lo era, ¿no? Pero bueno, las generaciones del futuro ya me juzgarán, yo no creo que esté aquí para aceptarlo. Es una responsabilidad, ¿no? Y también hay que aplicar de nuevo el periodismo, es decir, el consultar las fuentes, el contrastar, el ser absolutamente objetivo, el que tus ideas políticas, religiosas, civiles no influyan en absoluto en lo que tú escribes. Y yo creo que la mayoría de los cronistas eso lo cumplen, o lo cumplimos. Hablábamos antes de la COVID-19, parece que poco a poco nos vamos acercando al final, ya tenemos una serie de vacunas que a principio de año podrían empezar a administrarse, pero este periodo excepcional que al final hemos vivido todos, que nos ha tocado sufrir a todos, ¿cómo se ve una pandemia desde los ojos de un cronista oficial de Murcia? Pues mira, lo he pensado muchas veces a lo largo de estos 11 meses, y la principal dificultad va a ser a la hora de compilar, escribir todo lo que ha sucedido. Porque claro, en la gripe del año 1918, por ejemplo, pues habían en Murcia 2 periódicos, 3 y una revista. Y era todo muy pequeño para narrar. Hoy en día, imagínate la cantidad de artículos que se han publicado, de reportajes, de emisoras que han radiado lo que está sucediendo, de organismos públicos que han enviado notas de prensa, sin contar las redes sociales, lo que han dicho los conocidos, ¿no? Los populares en las redes sociales. Compendiar todo eso va a ser muchísimo más difícil que cuando Martínez Torner, por ejemplo, en 1879 escribió la crónica de la Riada de Santa Teresa. Es decir, que casi la única fuente que utilizamos hoy en día es él y sus páginas, su media página o 2 páginas del Diario de Murcia. Entonces yo lo veo muy complicado. ¿Cómo vamos a compendiar todo eso? Pero yo creo que vamos a tener tiempo y yo no creo que está a la vuelta de la esquina la solución. No creo que en enero estemos todos vacunados. No habrá, yo creo que nadie vacunada en principio y que esto todavía nos queda igual un año en mi opinión. Pues sí, bueno, con ir rebajando un poquito las medidas, que el tejido empresarial, que la hostelería sobre todo pueda empezar a funcionar de mejor manera, ¿no? Y sobre todo, ya no a pleno rendimiento, pero de una manera mucho más cercana, ¿no?, a como estaba antes de la pandemia, pues yo creo que todos nos daríamos un poco por satisfechos. Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Porque yo, ya lo digo desde ya, es el regalo perfecto, por ejemplo, para estas Navidades. Pues mira, en la librería Diego Marín, en FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en mi propia página web, antoniobotías.es. Ahí lo pueden encontrar. Murcia, Secretos y Leyendas 3, el último libro de Antonio Botías. ¿Habrá cuarta parte? Pues fíjate, te voy a confesar una cosa. A ver. Yo el libro que quería publicar esta Navidad es una novela, que además tengo escrita y que por una cosa u otra no termina de publicarse. Está terminada hace un año y no termina de publicarse. ¿Siempre sucede algo? Sí, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, que el editor consideraba que este libro pues era más interesante para el lector en Navidad, porque se regalan muchos libros, y este tipo de libros sobre la historia parece que no, pero son seguidos por un gran número de... No, y que hay mucha gente al final que sigue precisamente, ha seguido, ¿no? Claro, y entonces pues he tenido que postergar la publicación de la novela, que además es como el hijo más añorado y más querido es este. Entonces yo creo que lo siguiente ya debe ser esa novela. Debe ser esa, y ya si hay una cuarta parte ya la dejaremos para cuando pase 2022. Para no aburrir a los lectores. No, aburrir no nos aburrimos, cansa, eso desde luego. Y pero hay muchísima gente que está esperando como agua de mayo esta tercera parte, porque desde luego uno se pone a leer, y sí que es verdad que son tantas las curiosidades que al final uno se queda con ganas de más, ¿no? Bueno, pues ahí tienen Murcia, Secretos y Leyendas 3, el último de los libros de Antonio Botías, a quien agradecemos que nos haya acompañado
esta mañana y que de nuevo haya venido a esta su casa. Muchísimas gracias a vosotros. Abrazo. Pues no hay tiempo para más, hasta aquí llegamos con el Día Menos Pensado. Regresamos mañana a partir de las 10. Hasta entonces, disfruten del martes.